cómo funcionaba la banda que drogó al ingeniero Powell Restrepo. ¿Qué resultado salió en el toxicológico? Cloxapina es un medicamento muy fuerte que lo conocemos como el tumbaelefantes. Me llamó que se iba a encontrar con unos amigos y se dirigieron hacia la 1 de mayo. Sobre las 11 yo le dije, ven, que no se te haga tarde. Me dijo, no, ya entro por el padrino y salgo. Esa fue la última conversación que yo tuve con él. ¿Podías analizar el estado en el que él se encontraba? Yo sí lo noté muy pausado. Daisy, algo pasó. Freddy acaba de llegar y viene en muy mal estado y no trae nada de sus pertenencias, y salieron a buscarlo. Llegaron directamente al CAI. La policía le dijo, no lo hemos visto. Me fui para el bar donde había sucedido todo. ¿Cómo se llamó el bar? El Desmadre. Habían muchas cámaras. Se ve cómo están esculcando a Freddy. El personal se está dando cuenta que a Freddy lo están esculcando, pero no hacen nada. Y salen las 4 personas, mi esposo, Freddy y las 2 mujeres prácticamente sosteniéndolos. Sobre las 3 de la mañana llega la policía. En ese momento mi esposo se desploma y queda tirado en el piso. Fue llevado a la clínica de Occidente. Su esposo estaba en muy mal estado, su esposo no hablaba. ¿Por qué no lo custodiaron? ¿Por qué no lo tenían? Entonces uno de ellos hizo las manos como y sale de la cuadra de la clínica de Occidente. Se tambaleaba de lado a lado, cruzando por el Pasto, devolviéndose, cruzando nuevamente por la Boyacá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos pa' eso. Hoy en este capítulo traemos una historia tal vez tristemente repetida con muchas víctimas a lo largo de Colombia, en especial en los sectores urbanos, donde, como veremos en este caso, tristemente no fue suficiente para Daisy la pérdida de su esposo, sino que lamentablemente este caso desnuda una gran cantidad de falencias e irregularidades dentro de instituciones como la Policía Nacional, dentro de la misma Fiscalía General de la Nación, que no solamente generan impunidad en estos casos, sino que tristemente terminan revictimizando a las familias que son víctimas de muertes por sumisión química, muertes como popularmente se le conoce por escopolamina o cualquier uso de sustancias psicoactivas o de sustancias médicas para generar subyugaciones químicas y poder robar, asaltar y pues tristemente asesinar a personas. Mi querida Daisy, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por la generosidad en contar tu relato, que estoy absolutamente convencido que no solamente el hecho de visibilizar la triste muerte de tu esposo, sino que va a servir también para poder en un primer momento mostrar posibles responsables de este delito, mostrar irregularidades a lo largo de las instituciones, pero también para enviar un mensaje de qué más se puede hacer para tratar de evitar, para tratar de disminuir estos fenómenos. Muchísimas gracias y bienvenida, querida Daisy. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Agradecida por la oportunidad y dispuesta, como les dije, a hacer la voz de mi esposo, que en algún momento no fue escuchada para que lo socorrieran esa noche. Mi querida Daisy, vamos a empezar un poquito. Cuéntame un poquito quién eres tú. Bueno, yo soy mamá, hija, hasta hace muy poco esposa, muy felizmente casada. Estudié mercadeo y actualmente estoy terminando administración de empresas. Una mujer 100% dedicada ahora a reconstruirme y a sanar las heridas, no solamente las mías, sino las que quedaron en mis hijos. Y convencida de que el silencio no es una opción. Sin duda alguna, mi querida Daisy. Cuéntame un poco quién era tu esposo. Bueno, Powell Camilo Restrepo era un hombre profesional, ingeniero industrial, con un sentido del humor desparpajado, alegre, súper colaborador con la comunidad, con la gente, excelente padre de familia, excelente hijo, un ser humano maravilloso que le agradezco a la vida que me haya permitido compartir casi 19 años de mi vida con él. Entonces,
Un hombre que le gustaba enseñar, que compartía su conocimiento, que no le importaba parar en medio de la carretera para ayudar a desbarar a alguien, que le daba un valor a la mujer de una manera única porque decía que la sociedad tenía un trato fuerte hacia las mujeres y en el momento de poder emplear y de hacer esos perfilamientos siempre miraba y decía, no, hay que apoyar a las mujeres, a las madres cabezas de familia. Ese era Powell Camilo Restrepo, un hombre siempre con una risa, con un carisma, un matemático genial. Yo decía, Dios, menos mal mis hijos tienen un matemático porque era súper teso para eso y ese era él. Cuéntame un poco, mi querida Daisy, cómo era él como padre, cómo era él como esposo. Maravilloso. Él, antes de mis 2 niños, él tiene un hijo mayor, donde fue pues como más joven esa paternidad, igual la ejerció, pero en el momento de consolidar ya su paternidad dentro del hogar, maravilloso. Tengo las anécdotas del colegio, las anécdotas de las profesoras. En algún momento, como les decía, una profesora me decía que era el único padre que le había dado mención de honor porque era una entrega única. Él era de los papás que se disfrazaba, que está en el concurso de bailes, el que estaba en la despedida de los colegios, estaba en todo. Y bueno, eso le faltó a mi bebé, que es la que apenas está iniciando la etapa escolar. Cuéntame, mi querida Daisy, y vamos un poco a los momentos previos, cómo se desarrolla el caso. Ustedes, ¿dónde vivían? ¿Cómo él se desplaza acá? Cuéntame un poquito más de ese contexto previo. Él toda su carrera la ejerció en juegos de entretenimiento, entonces tenían que estar desarrollando diferentes líneas de negocios donde se desarrollan juegos y demás. Nosotros siempre vivimos aquí en Bogotá, pero por temas laborales fuimos trasladados a otra ciudad. Él se trasladó de esa ciudad para acá el día jueves 12 de mayo, sobre las 7 de la mañana del 2022, a cumplir con estos temas laborales. Sobre las 5 de la tarde aproximadamente terminó, me llamó, ya estaba en el hotel, me dijo que se iba a encontrar con unos amigos, porque pues las amistades estaban acá, entre esos amigos estaba nuestro padrino de matrimonio, y sí, efectivamente ellos pasaron, lo recogieron al hotel y se dirigieron hacia la 1 de mayo. ¿Dónde se estaba quedando? ¿En cuál hotel? En Perdón, un me quedé hotel ubicado por la 26 con Boyacá. ¿Y cómo se llama el padrino de ustedes? Freddy. Ellos siempre compartían, si comían algo, compartían ahí muy cerquita, pero sí dijeron, bueno, como para que quedara más cerca hacia la casa del padrino, y conocían un billar de hace muchos años de esa zona, se fueron para ese lugar. Cuando llegaron, no encontraron ese billar, ya no existía. Él me llamó y me dijo, no, ya, amor, ya no existe ese billar. ¿A qué horas más o menos te llamó? Sobre las 7 y algo de la noche, me dijo, ya no existe, entonces nos tomamos algo, comemos algo y nos vamos. Estuvimos hablando en ese transcurso porque estábamos cuadrando, él quería organizar un viaje con los padrinos y con el grupo de siempre. Estuvimos hablando, ya sobre las 11:30, yo le dije, ven, que no se te haga tarde. Me dijo, no, ya entro por el padrino y salgo. Esa fue la última conversación que yo tuve con él vía telefónica. ¿Me dijiste que era cuáles horas eran? Entre las 11:30. Tú, a través de lo que podías escuchar, ¿cómo podías analizar el estado en el que él se encontraba? En las primeras llamadas estuvo fluida la conversación. Ya en la última, la conversación yo sí lo noté muy pausado, como muy, ya, o sea, ya entro, así como unos intervalos. Pero yo creí que era tema pronto del ruido de la zona. Yo dije, no le puse como mayor misterio. Y dije, ok, ya te llamo. Y en ese momento yo todavía estaba amamantando a mi bebé. Entonces, 2 añitos cumplidos. Yo la estaba amamantando. Recuerdo mucho que estaba muy cansona esa noche. Entonces, yo un momento me quedé dormida con la niña.
Ya lo siguiente fue una llamada a mi celular de parte de Freddy, la esposa, de parte de Diana, la esposa de Freddy, donde me decía, Daisy, algo pasó. Entonces yo le dije, ¿algo pasó? ¿De qué? Entonces me dijo, Freddy acaba de llegar en un taxi y viene en muy mal estado y no trae nada de sus pertenencias. Yo estoy reteniendo al taxista y ya llamé a la policía, pero Freddy está muy mal y Camilo no aparece. Entonces ella me dijo, yo ya llamé al celular de él, pero me contestó una mujer y yo creí que eras tú. Entonces ella le dijo, páseme a Camilo. Y detrás escuchaba la voz de mi esposo diciéndole, devuélvame el celular, pero ya con la voz muy enredada, y apagaron el teléfono. Inmediatamente, como yo sabía la ubicación, yo llamé a mis familiares. ¿A qué hora fue eso, mi querida Daisy? 2:30 de la mañana, ya casi 3, porque todo fue en el tiempo en el que llegó Freddy y lo lograron ni siquiera estabilizar porque con él tuvieron que salir para la clínica. Pero la madrina, ella llamó a la policía, ese cuadrante también llegó a la casa y le dijeron, ay señora, déjelo que está borracho, deje que se le pase. Y ella le dijo, no, mi esposo no está borracho, que mi esposo ni siquiera huele a trago. Él tenía un aroma a algo dulce, un aroma diferente. Y entonces yo le decía, pero entonces, si él está así, Camilo tiene que estar en el mismo estado o peor. Era lo que yo en mi cabeza decía. Yo llamé a mi familia, pues a la madrugada, es muy difícil que me contesten, insistí, y me lograron contestar. En ese momento mi hermana también estaba acá, ella vive en otra ciudad también, estaba acá, y salieron mi hermano, mi cuñada y mi hermana a buscarlo, tal cual como yo les di la ubicación. Al llegar, lo primero que se encuentran sobre esa zona es el CAI de Plaza de las Américas. Entonces llegaron directamente al CAI, que es lo que primero uno piensa como ciudadano. Yo les envié una foto exacta de la ropa que él tenía ese día, porque yo ese día la listé todo, la ropa, la maleta, y la policía le dijo, no lo hemos visto. Ya a esa hora todos los sitios están cerrando. Entonces, no. Pero mi hermano dijo, muy posiblemente él está drogado. Entonces la gente le decía, ¿está drogado? Váyase a este sitio. ¿Está drogado? Los meten allí como si fuese algo normal. Sí, era un rutinario que se tuviera que aceptar, pues. Sí. No, si lo drogaron. Y mi hermano fue y se metió a unos sitios horribles. No lo encontró. Yo en ese momento alisté viaje, me vine con mis niños para unirme a la búsqueda, porque yo dije, bueno, yo publiqué todos nuestros contactos por temas laborales también. Yo dije, no, en la 1 de mayo hay mucha gente que nos conoce con temas de domiciliarios, motorizados. Yo sé que la búsqueda puede ser más intensiva, y efectivamente lo hicimos así, y las fotos de él por todos lados, todo el mundo decía, no. Cuando yo ya estuve aquí en Bogotá, lo primero que hice fue llegar al hospital de Kennedy, a la zona de urgencias. Yo dije, él puede estar como NN, y este es uno de los hospitales más cerca, según por la ubicación. Le di mi celular con las fotos a los trabajadores sociales, les dije, mire, búsquenlo, debe estar sin documentos, de pronto está golpeado, revisen. No. En ese momento me llama mi hermana y me dice, ya están abriendo los sitios nuevamente, pero me están dando una versión, la gente de acá, que le pregunte a la policía. Y yo le dije, no, pero ¿por qué? Si la policía desde el primer momento tuvimos contacto y nos han dicho que no saben nada de él. Entonces me fui para el bar donde había sucedido todo. ¿Cómo supiste dónde había sucedido todo? Porque la ubicación, o sea, mi esposo ya me había dicho dónde estaba, y yo conocía pues más o menos las zonas por temas laborales, porque también habíamos vivido cerca por los lados de Marsella. Entonces como que en Plaza de las Américas hacíamos mercado, o sea, como que no conocía ya el sector. Pero cuando yo empecé a hablar, yo no sé si era por lo que ya llevábamos tantos años fuera, la gente decía, esas zonas terribles, o sea, como un estigma bastante fuerte. Frente a la 1 de mayo. Y muy normalizado de que sí, allá drogan, que allá hacen, y así. Yo decía, no, venga, vamos otra vez. Y los celulares nos daban esa ubicación, tanto el de mi esposo como el de Freddy. Ya después empezó a cambiar. Cuando yo llegué a esa zona, mis hermanos como ya habían llegado desde el primer momento, y ellos dijeron, sí, ellos estuvieron acá. Entonces pues yo entré directamente a hablar con el administrador me conectó con el dueño del bar y me dijo, no, siga y mira los monitores. ¿Cómo se llama el bar? ¿Cómo se llamaba? El Desmadre. El Desmadre. ¿Dónde quedó ubicado exactamente? ¿Te acuerdas? La 1 de mayo, debajo del
del puente, o sea, al pie de los Olivos, eso es subiendo de la Boyacá con 1 de Mayo, ahí. Em, de hecho, mi esposo fue al sitio de comidas rápidas porque tenía doble entrada al sitio. Entonces, por un lado era bar y por el otro era de comidas rápidas. Mi esposo ingresó al de las comidas rápidas. Bueno, yo pedí el monitor de las cámaras, el señor muy amablemente me los dejó ver. Vi que habían muchas cámaras, pero nos enfocamos en la de la salida, que es donde se ve cómo están esculcando a Freddy en muy mal estado sentado a las afueras del bar y cómo mi esposo todavía se sostiene, pero yo noto que él tiene movimientos en las manos donde él se coge todavía como de la pared y él va y paga la cuenta porque el administrador lo llama. ¿Qué horas eran esas, Daisy? En ese momento, las 2 y algo de la mañana, para lo que decía el monitor como la grabación, porque ya se estaba quedando el sitio vacío. Mi esposo entra, una mujer escolta a Freddy y la otra mujer escolta a mi esposo todo el tiempo. El administrador. En el sitio de comidas rápidas. En el sitio, que aquí queda el de comidas rápidas y aquí el desmadre. En ese momento ellos estaban saliendo por el del bar, pero era un mismo lugar, por decirlo así. Y mi esposo, pues yo veo que el personal se está dando cuenta que a Freddy le están esculcando, pero no hacen nada. Y mi esposo entra, paga una cuenta. Me han dado cifras diferentes de los valores y salen las 4 personas, mi esposo, Freddy y las 2 mujeres, cada uno prácticamente sosteniéndolos porque Freddy en ese momento ya no caminaba por sí solo, ya no se podía sostener. Salen y ya la parte de las cámaras pierdo la visual porque la estructura del puente tapa, pero ahí cogen, según los relatos del taxista que llevó a Freddy, ellos paran el taxi, mi esposo sube a Freddy, se sube él y las 2 mujeres lo bajan del carro y le dan la orden al taxista de que se lleve solo a Freddy. No, se quedan con mi esposo. Mi esposo en ese momento todavía como que conservaba las pertenencias y por eso no lo soltaron, creería yo, o no sé qué más estaban buscando. Ya luego la cámara retoma la imagen de mi esposo y él cruza por debajo del puente y ingresa nuevamente al sitio de comidas rápidas, se hace en el borde como a resguardarse, pero de allá vuelven y lo toman de la mano y se lo llevan para otro bar que queda en la esquina, el cual no tiene cámaras, no tiene nada. Ahí ingresan, según los relatos del personal de ese bar. Subieron, se sentaron en la mesa y la mujer pidió cervezas y le dijeron que no, que ya iban a cerrar y se metió al baño. ¿Sabes cómo se llama ese bar? ¿Cómo se llama? Nevada. Ya ahí después ellos dicen que la mujer desaparece y que mi esposo queda solo, situación que lleva a que mi esposo lo bajen o baje solo, eso no queda porque ese lugar no tiene cámaras, pero ya después con otras cámaras mi esposo queda parado, recostado sobre la estructura metálica del puente de la 1 de Mayo, del puente peatonal de la 1 de Mayo. ¿De la 1 de Mayo con qué? Más arriba de la Boyacá. Más arriba de la Boyacá. Eso es como creo que 79, no tengo la nomenclatura exacta. En ese momento, para devolverme un poquito, mi esposo queda ahí, pero nosotros, en medio de toda la búsqueda, nosotros decíamos, ¿dónde está Camilo? Todo el mundo nos decía que no, que no. Cuando ya se iban a completar las 24 horas de desaparecido, se acercó una de las personas de la zona y me dijo, ¿usted por qué sigue buscando a su esposo si la policía se lo llevó de acá? Entonces yo los volteé a mirar y yo les dije, no, porque vengo de la policía, ya hemos ido más de 3 veces y ellos nos dicen que no tienen ni idea de qué les estamos hablando, que a él no lo han visto, no lo conocen, que si lo hubiesen visto estaría en el reporte de ellos o en alguna anotación, que no. Me dicen sí, y él llamó a otra persona y le dijo, mire, ¿cierto que usted llamó a la policía y ellos se lo llevaron de acá? El señor salió, el señor del negocio de comida rápida, dijo, sí, mire, me mostró su teléfono y me dijo, mire, yo mismo los llamé a las 3 en punto de la mañana porque yo estaba esperando para coger mi transporte, pero yo lo vi a él muy mal y me acordé que le había ingresado acá. Yo dije, no, este señor es bien. Me acerqué a hablarle, pero él estaba muy desorientado y solo le salían gemidos. Solo hacía y no me daba números, no me podía decir nada. Entonces, usted sabe que uno para no meterse en problemas, pues yo llamé a la policía y ellos llegaron y se estuvieron con él y yo ahí ya me fui,
pero los compañeros me dicen que llegó una patrulla y se lo llevó. Cuando yo empecé a conocer toda esta información, yo les decía, bueno, pero a mí me importaba era saber dónde estaba mi esposo. Yo les decía, bueno, ¿dónde Pero está? Yo lo busco. hasta ese momento de pronto sentiste que algo de tranquilidad decir, bueno, la policía, No, ¿o qué sentiste? Yo no alcanzo, o sea, no lo puedo describir. Yo sentí un alivio. Yo ingenuamente dije, está bien. Yo dije, no, ya no está en la calle, está protegido. Ya todos los que estábamos buscándolo empezaron a dirigirse a estaciones, CAIS, centros de paso. Bueno, dijimos, en estos lugares puede estar, porque si está sin documentos, tiene que estar en alguno de estos lugares. No está. Puente Aranda, Kennedy, todo eso. No está. Y volvíamos donde la policía, que no. Entonces me dijo uno de los señores de la misma zona, me dijo, ¿sabe qué? Pide a esa cámara, que esa cámara tuvo que haber tomado, ¿qué patrulla se lo llevó? Me fui para la estación de Kennedy. Esa estación es grande. Yo llegué, ya eran 12 de la noche, porque yo les decía, es que ya se van a cumplir 24 horas de su desaparición, por favor ayúdenme. No, eran más de 40 uniformados en diferentes posiciones. No, señora, no moleste, señora, váyase para la casa y espere que por ahí aparece. Yo les dije, no es normal. A él algo le pasó, porque el acompañante en este momento está hospitalizado. Algo le pasó. Lo drogaron, eso aparece por ahí en algún potrero tirado. Yo les dije, no. Y tengo indicios de que la policía se lo llevó, que no, que nadie se lo llevó. Yo en ese momento ya todos nuestros contactos, amigos, allegados se estaban movilizando a buscarlo. Entre esos se hizo una red de apoyo muy grande y tengo conocidos también en la misma institución que ellos, el vecino, el amigo, claro que sí, ya ayudamos. Entre esas tantas llamadas recibí una saliendo de la estación de Kennedy y sé que era un policía porque me dijo Dios y patria para informar. Entonces yo le dije sí, para informar que el ciudadano sí fue recogido sobre las 3 de la mañana y fue llevado a la clínica de Occidente, pero se tornó violento, pegándole a las enfermeras, médicos y personal de seguridad y no se dejó entrar. Diríjase usted en este momento, que allá va a estar alguien de la policía para que pueda hablar personalmente a la clínica de Occidente. ¿Eso a qué hora fue? Antes de la medianoche, ya del 13 de mayo. 13 de mayo del año Viernes 2022. 13 de mayo. Yo llegué efectivamente a la clínica porque, tuve ángeles esa noche, yo no conseguía transporte y el padrino de mi bebé fue el que corrió todo su tema laboral y me trajo. Desde la ciudad, cruzó con mis niños, viajamos y él dijo, no, yo te acompaño, junto con mi hermana, y empezamos a recorrer. Llegamos a la clínica de Occidente, ya era la tercera vez que mi hermana iba a la clínica de Occidente en ese transcurso, de la madrugada del 12 a lo que estaba recorriendo del 13, preguntando por él. Cuando yo llegué había una mujer de la policía preguntando por el jefe de seguridad de la clínica. Yo también pues iba por lo mismo y iba también buscando a alguien de la policía. Cuando la escuché que ella lo llamó, ella llegó y le dijo, ven, necesito hablar contigo sobre un casito de alguien escopolaminado que no se dejó ingresar. Cuando yo escuché, me acerqué rápidamente y le dije, oye, ven, venimos por el mismo caso, es mi esposo, creo que estás hablando de mi esposo. De una manera muy grosera levantó la mano y me puso así la mano, o sea, que me callara. Me dijo, yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con él. Y lo cogió al del brazo y se lo llevó para la esquina. Yo me quedé como... ¿Quién era? En ese momento yo decía, bueno, una mujer uniformada. Ya después me enteré que era la subteniente a cargo del CAI de Plaza de las Américas. O sea, la que estaba a cargo de los cuadrantes que tuvieron que ver con toda esa noche. Cuando ya se desocupó de hablar con el señor de seguridad de la clínica de Occidente, regresó y me dijo, a ver, en una forma muy despectiva y ya como a la defensiva, ¿qué quiere que le diga? Entonces yo le dije, no, pues vengo indagando sobre este caso, me informan que una patrulla y un cuadrante lo trajo acá, pero no tengo razón de él, dicen que no ingresó. Dicen, a ver, pues eso es la información que hay, no se dejó ingresar, ¿qué quiere que le invente? En ese momento yo le dije, lo que menos me sirve en este momento es que me invente algo. Solamente quiero que me digan hacia dónde él cogió, porque Bogotá es muy grande,
Yo cojo por las Américas, por la Boyacá, yo lo busco. Si ustedes no lo van a hacer, yo lo busco. Pero díganme qué pasó. Ya se van a cumplir 24 horas, por favor. No tenemos información. Entonces dije, ¿cuál fue el cuadrante implicado? Ellos están descansando, ¿no hay que trabajar una noche? Entonces yo me quedé como, bueno, mi hermana le tomó la identificación, mi mamá le dijo, usted está siendo muy grosera. Y nosotros le estamos hablando de una manera muy decente. Muy despectiva. Se subió, se fue. Ya en ese momento llegaron unos contactos que tengo y que ellos de manera muy solidaria se unieron conmigo. En ese momento yo vi que al ver que ellos llegaron, los otros uniformados que estaban cambiaron de actitud. Yo no sé nada de rangos, yo normal. Cuando él empezó a preguntar, yo, ¿qué pasó con esto? Ya empezaron a dar más información. O sea, entre ellos sí se empezaron a hablar. Para mí en ese momento todo era ayuda. Para mí yo solo necesitaba pistas para seguir. En ese momento mi hermana se fue con mi conocido, vía las Américas hacia arriba y yo me fui con el padrino de mi bebé por la Boyacá. Cuando yo iba camino hacia la Boyacá me sonó el teléfono. Era una mujer y me dice, hola mamita linda, te habla nuevamente la policía con la que estabas hablando ahorita en la puerta de la clínica. Y yo, pues ella había sido muy, muy cortante conmigo. Le dije, sí, ¿tiene alguna información, Salvo? No, para decirte que cuentas conmigo en todo lo que necesites. Ya el cuadrante que está a cargo, que estuvo anoche con tu esposo, ya va a encontrarse contigo nuevamente en la clínica de Occidente. Pero no me dijo que estaban descansando. No, fue una equivocación. Ya ellos están prestos hasta las 6 de la mañana para lo que necesites. Yo dije, ¿por qué este cambio de actitud? Bueno, yo seguí, me devolví, dimos la U, retornamos nuevamente a la clínica de Occidente. Cuando llegué, sí, efectivamente habían 4 policías. Ya la actitud de ellos era muy, diferente. No sé si por lo que nos vieron acompañados de otras personas, no sé. En ese momento yo les dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que su esposo estaba en muy mal estado, su esposo no hablaba y no tenía ni 200 pesos, me dijo uno de ellos. Entonces le dije, por eso, ¿y por qué no lo custodiaron? ¿Por qué no lo tenían? Entonces uno de ellos hizo las manos como, ¡ah! Dije, pero eso no es respuesta. Si no tenía documentos, si no hablaba, pues no, pues es que él no quería entrar. Pero ya, nosotros vamos a ayudar a buscar. Yo dije, no, en ese momento la búsqueda la empezamos a enrutar en parques, debajo de puentes, debajo de caños, nada, todo era no. Activamos el mecanismo de búsqueda, mi hermano inmediatamente, él se fue para medicina legal. Eso pasó antes, me devuelvo un poquito, eso pasó antes porque él dijo, no, yo no me voy a esperar hasta la noche, sino él activó antes de que cerrara medicina legal y le dijeron, solo hay un cuerpo, pero no coincide, no coincide con las descripciones que nos está dando. Y le asignaron un número. Solo hay ese cuerpo, no coincide. Seguimos en la búsqueda. Esta búsqueda se tardó toda esa noche sin parar. Al día siguiente ya me asignaron personal del CTI, situación que también empezamos a notar porque el CTI me dijo, tú vas conmigo, ya somos nosotros los que estamos a cargo del caso. Pero cuando yo llamé a Diana y a Freddy para saber cómo estaba Freddy evolucionando de salud, Diana me dijo, no te puedo hablar porque estoy con los investigadores a cargo del caso y no me dejan contestar el teléfono. Entonces yo iba en el carro con los del CTI y les dije, pero si ustedes son los que están a cargo, ¿ellos con quién están? Ellos también dijeron, no, CTI somos nosotros y no hay ningún otro grupo asignado. Esto empezó a tornarse muy raro porque ellos por un lado, yo por el otro y no nos podíamos encontrar. Y yo decía, pero ¿dónde están ustedes? Ya a Freddy le dieron de alta, lo mandaron para medicina legal a que le tomaran los toxicológicos, no se los tomaron porque ya habían cerrado. Esto se tornó un tema tedioso, largo, buscando a Camilo por todos lados. Yo recorrí los peores sitios de Bogotá buscándolo. ¿Qué busca? ¿Qué lugares fuiste? Nosotros fuimos a las zonas de tolerancia, hacia España, toda la parte de la 22 hacia atrás, zonas que nunca en mi vida había conocido. Los caños por debajo de la Esperanza, todas esas zonas, los sitios de centros transitorios para habitantes de calle. No, los peores sitios exponiéndonos a de todo, con la sola esperanza de encontrar.
Mi hermano en el carro cargaba una cobija y yo en mi maleta con los del CTI yo cargaba ropa para él. Yo dije, si le quitaron la ropa, yo le llevo ropa. O sea, la esperanza siempre era encontrarlo vivo. Mis niños los dejé con mi mamá en la casa de mi hermano y yo me desconecté. Todo mi cuerpo se bloqueó. A mí me decían, tome algo. Entré al baño, nada. Mi cuerpo solo estaba en función de encontrarlo. Era una búsqueda. Íbamos y levantábamos bolsas, cartones, habitantes de calle. No, todo era no. Y regresábamos nuevamente al mismo punto donde todo había iniciado. Cuando yo ya llegué con los del CTI, en ese momento yo empecé a ver como que habían diferentes fuerzas jalando en el caso, pero yo no entendía por qué. Yo en ese momento, de una manera de pronto muy ignorante, yo creía que toda la fuerza pública está en función y en pro de lo mismo, proteger al ciudadano, salvaguardar lo mismo. Pero en un momento yo me vi en un tema porque al haber hecho público el caso, yo empecé a recibir llamadas de extorsiones. Me empezaron a amenazar. Nada más que curioso cómo habrán conseguido los números, ¿no? No, porque como yo lo hice público, automáticamente puse mi línea. Entonces, cosa que yo no sabía y que aquí acostumbran a hacerlo, y es que desde las cárceles hay una red para chantajear a la gente que publica desaparecidos. Pero, ¿cómo consiguieron tu número? Porque yo lo puse en las redes. Yo dije, si contienen información, pero no creí que se fuese a volver una cosa tan gigante, pero me empezaron a amenazar a un punto en el que me decían, aléjese de esos dos hijos de tantas, o sea, yo iba con los dos del CTI y se lo ponemos en videollamada. ¿O qué quiere? Que se lo entreguemos picado, o sea, frases así. Yo decía, no, pero yo no dejé, no, yo les dije no, porque si lo tienen, me lo muestran de una. Luego me llamaron de México, diciendo que era una red de trata de blancas, pero que solo servían mujeres, que qué iban a hacer con un man, así se referían. Yo grabé un pedazo de esos, se conectó también el Gaula. Esa persona también me llegó a la clínica de Occidente y me dijo, no, esto no es de Gaula. Él sí me fue muy sincero, me dijo, no, aquí hay algo más. Y extrañamente empecé a ver un momento en que un capitán de la policía me llamaba y me decía, yo le asigné a usted un uniformado que es el que va a estar con usted. Él va a estar con usted todo el tiempo. Pero él siempre me llamaba y me ponía, encontrémonos en tal parte. Yo nunca me encontré con él. Porque yo al último le dije, usted no era el que debería darme información a mí. Y yo no sé, porque siempre me decía, ¿qué sabe? ¿Qué más sabe? ¿Qué más sabe? Yo en un momento le dije, no, usted no me está aportando nada, usted no me está diciendo nada. Y usted supuestamente es un uniformado a cargo. Usted es el que tiene el acceso a cámaras, a todo. Yo no. Pero era yo la que tenía más información. Entonces, en ese momento, para todas esas horas que ocurrían, llamadas por un lado, por el otro, mucha red de amigos y conocidos buscando a Camilo, todos haciendo un eco. Muchos medios de comunicación también se unieron en la búsqueda de él. ¿Quiénes se unieron? Los medios Caracol, RCN, Plus Radio, City TV, a nivel Bogotá, difundió demasiado la noticia, muchas emisoras, Caracol Internacional, Telemundo, muchos me decían, es que no puede ser que ya lo tenía la policía y que ahora no aparezca, porque es que todos decíamos, no, ya está bien, él ya está bien, cuando dijimos, está en manos de la policía, pero cuando después nos dijeron, no, lo dejamos nosotros, ¿pero por qué? Porque ellos decían que porque él había estado violento, agresivo, hasta ese momento esa era la versión que manejábamos. A mí me citaron al Consejo de Bogotá, me dijeron, ven, si quieres para los canales de acá de comunicación de Bogotá, hagan. Y yo les decía, yo no voy a bajarme de la moto en la que yo voy, yo llego, pero la puerta que yo tenga que tocar la toco, porque yo estoy buscando a mi esposo. Me sé que seguía siendo qué día, mi querida. Eso seguía siendo, eso ya era el sábado. El sábado. ¿Cuánto tiempo llevaba desaparecido Camilo? Jueves 12 en la noche. Pasó todo el viernes y ya estabas en el sábado. Y ya estaba el sábado, me acerqué al consejo, di la información que me había dado la policía de que él se había tornado agresivo, que bajo los efectos, que no se había dejado ingresar a la clínica. Bueno, todo esto así transcurrió, seguimos en la búsqueda, seguimos.
y no encontrábamos respuestas. Sí encontramos mucha anomalía, era por parte de muchas personas que se nos acercaban, le tomaban fotos a las placas de los carros y las motos en las que íbamos. Yo nunca me paré a mirar por qué. Yo sí notaba la situación rara. En un momento yo iba con muchos volantes y me abordó un carro, no sé si era una Aveo, iba como con 5 hombres. Y me dijeron, ¿nos da volantes? Y yo los miré y dije, no son de la universidad, no son de las empresas donde hemos trabajado, no los conozco. Les dije, ¿ustedes quiénes son? No, nos unimos a la búsqueda. Y entonces uno de ellos dijo, somos de la SIJIN. Y yo todo lo tomaba como ayuda en ese momento. Hubo un momento en el que recibimos llamadas de personas que decían haberlo visto por el lado de las Américas, del portal de las Américas. Como nosotros en algún momento vivimos en esa zona, dije, de pronto él asoció irse para esa zona en medio del estado en el que está. Nos fuimos todos y cuando llegamos, por fin los del CTI me dijeron, no, sus padrinos no van con nadie del CTI, ellos van es con gente de la SIJIN. Y entre ellos dijeron, ¿y esa gente qué hace acá? ¿A ellos quién nos llamó? Entre ellos se hablaban. Yo no entendía nada del tema. ¿Tú pensás que era ahí como una confusión burocrática? Sí, yo dije, no, todos están ayudando. Dije yo, en algún momento sí uno del CT me dijo, ¿usted quién es? Yo llegué y le dije, ¿por qué? Me dijo, pues, ¿usted quién es? Y entonces yo le dije, no, una esposa buscando a su esposo y padre de sus hijos. Dijo, es que nunca hemos tenido tanta presión por un caso y que nos hicieran salir así de una a buscar. Yo le dije, no sé, yo solamente sé que yo voy a encontrar a mi esposo, fue lo que yo les dije en ese momento. Ellos, muy diligentes, empezaron a ayudarme. En ese momento ocurrió algo que para mí hoy en día me estaba como revelando el desenlace de mi esposo, y es que la comunidad se acercó y nos dijo, allá hay 2 personas tiradas en un potrero, hay 2 personas y parecen muertas. Nosotros en el carro arrancamos, en ese momento ya dejaron bajar a mi madrina del otro carro y ella Los de iba la muy SIJIN. nerviosa, sí. Y nos acercamos y sí, efectivamente eran 2 muchachos aproximadamente de 22, 24 años. Parecían muertos, pero no los habían como lanzado. Y ellos llamaron al cuadrante de esa zona y les dijeron, miren, háganse cargo de ellos, y seguimos en la búsqueda. Dimos la vuelta, una vuelta grandísima buscando a mi esposo. Al regresar la ciudadanía otra vez, no, el cuadrante lo dejó ahí. Se fueron y los dejaron a esos 2 muchachos ahí y no hicieron nada. Yo miré y yo dije, ¿cómo así? Entonces los del CTI le dijeron, no, SIJIN, para ellos dijeron, no, que se hagan cargo ellos de eso porque el caso suyo es de nosotros. Y le dijeron a mis padrinos, súbanse al carro de nosotros donde iba yo. Y los de la SIJIN ya se quedaron con esos 2 universitarios, que lo que yo alcancé a medio entenderles cuando ya los lograron despertar era que estaban en Cedritos, salieron de la universidad a tomarse algo y aparecieron en los potreros detrás de las Américas sin nada. Ahí nos extendimos, nos fuimos, dijimos, aquí no encontramos nada, regresamos nuevamente a la zona donde todo inició, de la 1 de mayo. Cuando llegamos, ellos ya iban con órdenes y yo les dije a ellos, ahí hay cámaras para que podamos ir cogiendo el rastro de dónde puede estar mi esposo. Cuando llegamos, el administrador les dijo, no les puedo entregar las cámaras porque ya vino un alto mando de la policía y vienen ya por todas las cámaras, aquí está la memoria, nos pidieron todos los videos. Entonces ya ahí ellos sacaron como su rango a relucir, le dijeron, no, qué pena, por encima del CTI no están las órdenes de ellos, nosotros somos los que estamos a cargo del caso, nosotros nos llevamos las pruebas. Empezaron esa discusión. En ese momento otro de los muchachos de la zona me dijeron, ¿no lo han encontrado? Yo le dije, no, pero que sí, que la policía. Y yo, pero no, es que ellos dicen que sí, pero que él se tornó violento. Su esposo no se podía ni mover, su esposo estaba muy mal. Yo, bueno, en eso nosotros seguimos, nos fuimos toda la noche, seguimos buscando, ya amanecimos para el domingo. Como te digo, recorrimos los peores sitios donde se encuentran roedores de todo, buscándolo. En unos sitios solo había zona de ejército para poder entrar, pero ya cuando yo iba con los del CTI, pues ya podíamos ingresar. Pero no nos importó. No nos importó también un momento en el que yo, en medio de toda la búsqueda por las Plaza España, levanté mi mirada y vi un carro lleno de volantes con las fotos de mi esposo. Y con gran nostalgia, cuando vi las placas, vi que era un primo mío,
que venía desde Medellín a unirse a la búsqueda. Y él estaba metido en un hueco, o sea, estaba metido en un sitio de habitantes de calle. Y él dijo, no me importa, yo voy a buscar a Camilito, no me importa. Cosas que yo decía, yo en medio de mi búsqueda no estaba como asimilando todo lo que estaba pasando a mi alrededor porque eran demasiadas cosas. En ese momento volvimos nuevamente a Medicina Legal. La entrevista con Medicina Legal se llenó 3 veces conmigo vía telefónica, donde me pedían características de la marca de la ropa, tallas, todo lo llené una y otra vez vía telefónica con cada persona que estuvo allá. Y la respuesta siempre es no coincide, no coincide, no coincide. Y cada vez iban aumentando más. El primer día que fue mi hermano, un cuerpo. Ya el siguiente día habían 4 cuerpos más y ya en lo último eran entre 6, 7 cuerpos. No coinciden. Yo seguía. Ya para el domingo estábamos dividiéndonos por bloques, cambiando los sectores de búsqueda. Dijimos, no, nos vamos a dividir por grupos para no estar todos en una misma zona. Y si nos dicen que lo ven, que por favor o lo retengan o le tomen una foto, pero que no nos hagan ir hasta esa zona. Los del CTI me decían que ellos se sorprendían porque habíamos sido una familia muy ordenada, que nunca habían trabajado con un equipo de esa manera para la búsqueda de alguien. Me decía, tienen que ser alguien muy especial. Y yo decía, sí, es que lo es. Y íbamos en esa búsqueda, pero empezó un run de las personas de la calle. Te estoy hablando de vendedores ambulantes, de las señoras de los tintos, que hablaban de un accidente en la Boyacá, en la misma madrugada, o sea, de la madrugada del jueves para amanecer el viernes. Y entonces, pero ellos decían no. Un momento en que nosotros íbamos en medio de la búsqueda y me llamó una señora, me dijo, yo soy vendedora de tintos y mi hermana vio lo de un accidente y es su esposo. Me dijo así, pero ella muy pausada. Entonces yo le decía, sí, pero ¿en dónde? Yo ya había recibido tantas llamadas para ese momento que yo ya sonaba un poco como ella. Muy Sí, escéptica. no, yo decía no, hasta no tener pruebas, no. Y entonces yo le dije, pero entonces ¿en qué clínica está? ¿Dónde se lo llevaron? Y ella se quedó callada. Me dijo, pregunte bien. Solo le voy a decir que pregunte bien por el accidente de la Boyacá, al pie de Bavaria. Entonces yo iba con los del CTI y yo les dije, mira la información que me están dando. Me dijo él, no puede ser porque nosotros al activar el mecanismo de búsqueda, se activa red de bomberos, tránsito, hospitales, y no nos han reportado nada. No puede ser. Pero a ellos les quedó sonando. Yo les di esa información y seguimos en la búsqueda. Luego mi hermano estaba en lo mismo. Y policía que veíamos, policía que parábamos y le mostrábamos el volante, la foto. No lo hemos visto. No sabemos nada de él. No, nada. Todos daban la misma respuesta. Cuando empezó a circular como un video de un accidente. Pero no, como que no lo conectábamos con eso. Sin embargo, yo estaba en ese momento en Medicina Legal nuevamente, ya el domingo, para volver a llenar una 4ª entrevista. Cuando me dijeron no, que regrese más tarde, porque en este momento no la pueden atender, y entonces la persona del CET dijo, no, es que la tienen que atender. Y me dijeron, no, regrese a tal hora. Salimos, él me dijo, bueno, vamos a dar una búsqueda por toda esta zona, y regresamos para que nos den respuesta. Cuando estábamos en eso, recibió él una llamada de su otro compañero del CTI y le dio un código, un número. Y él me miró. Yo en ese momento iba con Freddy y con Diana, ellos iban atrás. Y él me miró y le dio el número y me dijo, no, hermano, no me diga eso. Y se le entrecortó la voz. Y cuando tú ves una persona de tantos años, ya casi a punto de retirarse de una institución como esas, que se le cuartea la voz, se le entrecorta todo y me miró, me dijo, no, hermano, ¿en serio? Entonces le dijo, sí. Y hablaron en otros códigos y le dijo, fue un accidente de tránsito. Dígale que se acerque nuevamente a la oficina de Palo Quemado. Entonces nuevamente me fui para la fiscalía en Palo Quemado con él. Yo veía que todos lloraban, mis familiares, allegados, amigos lloraban. Pero yo no.
porque yo decía que yo lo iba a encontrar. En ese momento empezaron a pasar papeles y ya era un domingo, ya iban a ser las 6, 7 de la noche del domingo. Me dijeron, tenemos que ir nuevamente a medicina legal. Entonces, yo siempre sí, de una, vamos. Yo le vi la cara a mi hermano y él no me decía nada. Y yo, tranquila, serena, fuimos. La medicina legal cierra desde temprano, pero en ese momento hicieron una excepción. El director de medicina legal se comunicó con uno de los contactos, que yo digo son ángeles que me estaban ayudando esos días, y les dijo, déjenla entrar porque ya son muchos días de angustia y de agonía para ella. Entonces yo pedí entrar con mi hermano y efectivamente entramos. Me dijeron que quién iba a hacer el reconocimiento, entonces yo como que di 2 pasos atrás, siguió mi hermano y prendieron todo, empezaron a hacer el reconocimiento y mi hermano desde allá me hizo con la cara, que sí, me sentó con la cara. Sí. En ese momento yo decía, no, o sea, no puede ser, o sea, no. Y apagaron todo y yo me devolví y les dije, no, yo necesito ver porque si no, yo no voy a creer, a mi esposo no le pudo haber pasado esto, no. Y ya efectivamente entré, hice el reconocimiento, lo vi, lo detallé. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste en ese momento? No, era como estar en algo ajeno a mi realidad, como estar en una película, como no puede ser que la persona que tú hayas cuidado por casi 19 años hoy lo encuentres así. Yo decía, ¿qué le voy a decir a los niños? ¿Cómo les voy a explicar que papá no va a volver? ¿Cómo les digo? Entonces yo lo miraba y yo decía, sí es él. En ese momento yo agradecí mucho a Dios, y es ilógico, pero yo, después de todo este tiempo, he agradecido que Dios me haya permitido verlo de una forma bonita, no haber quedado con una imagen de pronto más impactante de lo que ya puede ser, porque el accidente fue muy fuerte y fue una muerte instantánea, pero lo destrozó. Entonces yo decía, ¿cómo lo puedo estar viendo tan bonito si lo destrozó? Entonces tengo ese recuerdo, el recuerdo de que lo pude ver hasta el último instante bien. Lo siento mucho, querida Daisy. Lo siento muchísimo. Gracias. Gracias porque no es un camino fácil de recorrer. Las palabras se acortan con el pasar del tiempo y uno quisiera olvidar. Pero cuando llegan los vacíos de justicia, se vuelve más difícil pasar la hoja, más difícil olvidar, más difícil decir que nada de esto pasó. De ahí para adelante se tornaron muchos temas porque, bueno, lo primero es el traslado del cuerpo por temas de una decisión familiar. Yo dije, no, lo llevo, pero yo lo hubiese podido hacer todo aquí en Bogotá, porque igual cuando son muertes violentas quedan en una cadena de custodia, no se puede Hacer cremación. nada, que era, en algún momento nosotros con mi esposo hablábamos de la muerte y qué decisión, entonces él decía donación de órganos, amor y cremación, y era lo que hablábamos siempre, tanto, o sea, él y sí, mutuamente, eso era lo que, y nada de eso se pudo, porque hasta eso se vulneró, o sea, nada. Fue algo muy horrible de ahí para adelante, muchos hechos malucos, llamadas que seguían diciéndome que conocían la banda, que lo había drogado, que tenían pistas y yo no podía desconectarme de los investigadores. Yo, miren, ahí estas pistas, pero a la vez
con mi bebé en el pecho, pidiéndome de comer, cuando yo ni siquiera agua tomaba, o sea, nada. O sea, mi cuerpo se bloqueó totalmente y yo no podía creer todo lo que nos estaba ocurriendo en ese momento. También nos ocurrió algo muy feo y es que yo le pedí, como el caso se había hecho tan mediático y yo en ese momento yo lo único que decía era como a la red de familia, amigos, ha llegado reserva porque mi hijo, yo pensaba en mi hijo que ya tiene acceso a redes, a medios. Cuando yo hice el reconocimiento, yo pedí el favor de que, por favor, esperaran hasta que yo pudiese llegar a hablar con él de frente y decirle, por imprudencia, equivocación, no sé, una persona no lo hizo así y publicó a través de Facebook y mi hijo se enteró de la muerte del papá a través de Facebook. Y mi hijo, ese día mi mamá me llamó, yo iba en medio de un trancón, saliendo de medicina legal y hasta la casa de mi hermano hay mucha distancia. Y mi mamá me decía, el niño entró al baño, llevaba el celular y vio la noticia, mamita, dígame si es verdad. Yo le dije, sí, pero ¿dónde está? Mejor salió a correr, él se fue. Y yo no lo puedo alcanzar porque tengo la bebé. Yo decía, no, yo cójalo, porque mi hermano vive en las Torres Altas y yo decía, no. O sea, yo decía, puedo perder a mi hijo ese mismo día. Ya él lo calmaron, lo cogió mi sobrina, que era otra niña, lo calmó. Cuando yo llegué, mi hijo ya tenía una caparazón, un bloqueo, de todo. Solo me dijo quién fue. Con lo que yo apenas había logrado reunir de información, le decía, fueron muchos. O sea, fueron muchos, no fue. Pero fue un conductor que esto, y él solo le dio un puño a la pared y ya. Y ahí se bloqueó mi hijo. De ahí al día siguiente empezamos todos los trámites, recoger el cuerpo, llevarlo, hacer todo este proceso. Y arrancar un proceso más difícil que es el poder llevar un duelo de manera respetuosa que no se ha podido, porque nosotros enterramos a mi esposo, al día siguiente mi hijo se fue a estudiar, él hizo un bloqueo, él se fue, pero yo lo veía y decía, mi hijo no está bien, mi hijo no está bien. La fiscalía me llamó de manera inicial, yo decía, no, muy diligentes. Doña Daisy, acabamos de conformar una mesa de trabajo donde estamos viendo su caso, un caso que nos ha impactado, entonces se asignó el fiscal tal de vida, el fiscal por omisión de socorro, el fiscal de hurtos, todos estamos trabajando en conjunto. Yo en medio de mí esto, bueno, ya los abogados empezaron a hacerse cargo de todo, pero empezó a pasar los días, los meses, y yo no veía resultados. Me llamaban, me citaban, yo volvía a viajar, regresaba, exponiendo a mis hijos nuevamente. Empecé a ver por medios que la policía salía a dar una versión de no sabemos si estaba drogado, no sabemos, hay que esperar los toxicológicos, toca esperar. Y yo decía, pues drogado, no drogado, en el estado en el que estaba, en un estado de indefensión. Mi esposo no estaba, ni siquiera tenía papeles, no tenía habla, no. Y empecé esta lucha que llevo hasta el día de hoy en pedir justicia, en que salga la verdad, por una verdad que yo sin saberlo, a lo que me estaba enfrentando, ayudé a recoger las pruebas. Vi también a través de los monitores que habían más imágenes. Y hoy por hoy esas imágenes o se rompió la cadena de custodia, los exámenes de toxicología llegaron muchos meses después de haber hecho una lucha muy fuerte porque nos tocó exponer el caso en otro escenario que fue ante una ponencia de ley con el Senado para que nos dijeran sí existen los toxicológicos. Yo los entregué, dicen en medicina legal, fiscalía dice yo no los recibí, pero ya aparecieron.
cosa que para mí es ilógico porque dice, si es una cadena de custodia, si yo hasta este momento me estoy atreviendo a hablar de varios temas es porque siempre me han dicho, es una cadena de custodia que hay que cuidar, se manejan ciertos temas, pero los toxicológicos tienen en membrete de los exámenes con fecha del 27 de mayo, la necropsia el 26 de mayo. Un par de días después. Un solo día de diferencia. Y a mis manos y a las manos de mis abogados vinieron a aparecer a finales de septiembre, después de hacer una lucha muy fuerte. ¿Qué resultado salió en el toxicológico, queríais? Medicamento psiquiátrico de nombre, lo puedo Sí, puedes decir cloxapina. Cloxapina. Medicamento Clonazepam. Cloxapina, que es para uso de esquizofrenia. Yo automáticamente lo recibí, le pedí el favor a unos amigos que trabajan también con la salud y todo este gremio. Es un medicamento muy fuerte que lo conocemos coloquialmente y en el bajo mundo como el tumbaelefantes. Es un medicamento que para poderlo suministrar hay que hacer laboratorios. Me imagino que supuestamente solo se tienen que vender con fórmula médica, supuestamente. Sí, bajo restricción médica, situación que no se hace porque otro equipo de periodistas en su debido momento se dio a la tarea de ir por la misma zona y por las diferentes droguerías, preguntar. Y pidieron el mismo medicamento, sí, tome. En unos lados 27, en otros lados 30,000. Eso cuesta la vida de una persona. Eso costó la vida de mi esposo para que lo dejaran en un estado de total indefensión donde no pudo gritar, pedir ayuda, quedarse quieto, quedarse en un solo sitio para que lo protegieran. Quería decir, ¿dónde fue el accidente? ¿A cuántos metros o a qué distancia? ¿Cómo qué pasa o qué pudiste reconstruir tú o qué se ha podido reconstruir hasta este momento desde esas cámaras de comidas rápidas al hospital a la clínica de Occidente hasta el accidente? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese trayecto? Lo que yo he podido ver a través de los registros, sobre las 3 de la mañana, como decían los testigos, llaman, mi esposo está recostado en la estructura, todavía sosteniéndose, pero recostado. Son imágenes obviamente oscuras, pero pues, es él. Llega la policía, un cuadrante se parquea, lo revisan, son 2 uniformados. Tal vez no, ahí en ese momento pues no le encuentran papel, se van hacia un costado, ellos 2 a seguir hablando. En ese momento mi esposo se desploma y queda tirado en el piso. A los pocos minutos, ya sobre las 3:15 más o menos, 3:15, 3:17 de la mañana, llega la patrulla, que esa patrulla no sale del CAI de las Américas, sino del CAI de más arriba, no sé si se llama Villa Claudia, Villa Cindy, es uno de los que queda más arriba de esa zona, porque todos esos cuadrantes se unen a dar respaldo a esa zona de la 1 de mayo y se lo llevan. Mi esposo llega sobre las 3:20 a la clínica de Occidente, lo bajan de la patrulla. El proceso en el que llega la patrulla y bajan a mi esposo dura menos de 3 minutos, el video, y la patrulla arranca y se va. Se acercan a él, le dicen algo, él queda sentado sobre el borde como de una matera, algo que hay ahí sobre el andén de la clínica de Occidente y la patrulla sale y se va. A los pocos minutos, ya pues yo hablando con los médicos, dicen si la persona es sometida a que la despierten, pues la persona va a quedar en un estado pues que ni se durmió como estaba antes y va a quedar somnolenta andando por todos lados. Eso empezó, los videos ven, él coge dirección sur, luego sale dirección norte. O sea, la policía lo dejó en la clínica Occidente y se fue. En la puerta, o sea, enfrente, sí, en el andén. No le avisó al portero, no le avisó a enfermera, no le avisó a nadie. ¿Por qué sabemos esto? Para retomar ese punto, ¿por qué lo sabemos? Porque en medio de la búsqueda, como siempre regresábamos a los puntos A, punto B, como buscar, o sea, tiene que estar en alguno de estos lados. En ese momento, uno de los primos de mi esposo, él iba y volvía por la misma zona, iba y volvía. Una persona lo llamó, dijo, señor,
¿usted sigue buscando al señor que está saliendo en las noticias? Dijo, sí, es mi primo. Venga, le muestro algo que grabó mi monitor, pero en silencio porque ya vino la policía, lo mismo que había pasado en el otro lado. Y vienen a llevarse todas las grabaciones, me dijeron que no se las mostrara a nadie. Y él le dijo, pero ¿qué grabaciones? Entonces él, todos los que nosotros conseguimos es de manera muy casera, muy con nuestros celulares grabando qué pasó, tomando la foto de aquí. Eso es lo que nosotros hicimos en medio de la búsqueda, sin saber lo que había ocurrido. O sea, en ese momento nosotros creíamos que él estaba vivo. Y él dice, mire, es que ahí se ve la patrulla. Y ese es el video que nosotros conseguimos. Y luego cuando él empieza a deambular de lado a lado, y él no le pegó a las enfermeras, él no le pegó a la... O sea, es completamente falso lo que dijo la policía en su momento, que le había salido del hospital por agresivo. Sí, totalmente falso, porque ni siquiera al portero le avisaron que él estaba ahí. Ni siquiera. Repíteme, ¿quién fue la que te dio esa versión? Una subteniente, ¿no? La subteniente fue la que me encontré en la puerta de... Y ella fue la que te dijo que no... Que ella se refería al casito, el casito de alguien escopolaminado que no se dejó ingresar. Y el No que se me dejó llamó, ingresar. que no se dejó ingresar. Y a mí, vía telefónica, el informado que me dijo, para informarle que sí, que el ciudadano fue llevado y trasladado, pero ¿Tiene los nombres de esas personas? de esa llamada, no, él no ¿Y la se teniente identificó. sabes quién Sí, era? ¿Subteniente sí. quién? Luz Marina, no tengo, todo está en los archivos, pero yo tengo los nombres de cada uno de los uniformados Claramente implicados. ellos tienen que responder por esto. Ella era a cargo En ese monitor, en ese video se veía como tu esposo estaba deambulando por la calle. Sí, sí, cómo se tambaleaba de lado a lado. De hecho, caminaba entre los charcos. Y pues él era un hombre muy cuidadoso y se veía como así se tambaleaba, o sea, de lado a lado. O sea, una persona que no estaba en ninguno de sus sentidos para poderse proteger. Se pierde el rango de visibilidad de él cuando cruza y sale de la cuadra de la Clínica de Occidente y ya queda con la estructura metálica del puente que queda entre las Américas y la Boyacá. Algunas cámaras que conseguimos con ayuda de, como les digo, los ángeles que estuvieron esa noche conmigo, empezamos a conseguir cámaras que dieron el rastreo de él cruzando por el Pasto, devolviéndose, cruzando nuevamente por la Boyacá, o sea, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y el accidente ocurrió más allá, ya sobre el sector de Bavaria. Eso es Boyacá con Octava. ¿Cómo sucedió? ¿A qué horas eran? Ay, ya fue muy rápido. Yo creo que él caminó más o menos unos 57 minutos, porque el accidente vino ocurriendo sobre las 4 de la mañana, según los registros que tenemos. Hay un video que yo no he querido ver, que es el del accidente de tránsito, porque, como le dije a la abogada, he sido fuerte para muchas cosas, pero hay otras para las que todavía no. Y por mucho tiempo me atormentó el hecho de lo que él pudo sentir. Yo decía, sintió miedo, sintió angustia, caminó bajo incertidumbre, caminó con zozobra de no saber lo que le estaba pasando, de no poder ni siquiera hablar. Hasta que una persona que a través de todo esto que se hizo tan visible en su debido momento, él también fue víctima de lo mismo y me contactó a través de redes. Y un día me dijo, si te sirve algo de consuelo, uno no, o sea, me dijo, a mí me hicieron de todo. Es un caso también muy triste, a mí me hicieron de todo y yo no recuerdo nada. Solo sé que me hicieron muchas cosas porque en la clínica me lo dijeron. Y las cicatrices. Pero muy seguramente tu esposito se fue sin saber lo que le estaba sucediendo. ¿Eso te dio paz? Me dio como ese alivio de decir, bueno, no, sus últimos minutos no los sufrió. Pero igual, había muchas personas que lo pudieron haber ayudado. Muchas. Que en eso es que se Muchas. basan muchas de las responsabilidades que tiene que haber en algún momento en este caso. Muchas de las personas, yo en algún momento le dije a uno de los policías, si usted no quería hacer papeleo o trámite, no sé lo que les toque hacer con un caso de estos, póngale unas esposas y téngalo en algún lado quieto. Pero de eso ya vamos a hablar.
que creo que es un análisis muy importante. Hoy por hoy, ¿cuántos procesos judiciales existen por este caso? 4. Hay 4. Uno es el del accidente de tránsito, que es el de Finalmente se vida. pudo identificar quién fue la persona que atropelló a Sí. Camilo. Sí, Entiendo de lo que me contaste fuera de audios, que es el proceso que está más avanzado sí. por el delito de homicidio Un culposo. homicidio culposo. La fiscalía que acusa a esa persona, ¿qué le dice? Que pues la reconstrucción de la escena del accidente nos arroja la hipótesis del exceso de velocidad y bueno, hemos hecho una tarea ardua porque esa audiencia tras audiencia con alguna excusa de no he leído los archivos, se cambió de abogado, no está tal persona, entonces no se puede continuar. Y esto ha venido dilatando solo para la audiencia preparatoria, donde ya están todas las pruebas. Sin embargo, pues yo he sido muy respetuosa de cada uno de los procesos y pese a que en cada audiencia le preguntan a todo mundo si está de acuerdo con la siguiente fecha, si le parece bien, menos a mí. O sea, como que la víctima tiene que seguir aguantando y sacar su tiempo. Y lo que yo les decía en algún momento, mis niños no solamente perdieron al papá esa noche, mis hijos perdieron un 60, un 70% de su mamá. Porque recuerdo mucho que en alguno de los tantos viajes que he tenido que hacer, en el primero mi hijo se acercó y cuando yo iba saliendo del apartamento me dijo, pero prométeme que tú sí vas a volver, porque así despedí a mi papá y él no regresó. Y yo lo abracé y dije, yo voy a volver, hijo. Pero no me puedo quedar callada, porque ya lo intenté y no puedo. No puedo sumarme a ser cómplice de lo que está pasando en el país y de ver estas cifras que siguen en aumento y no hay condenas, de ver que están drogando a la gente bajo la lupa de muchas personas y creería yo que hasta de las propias autoridades y no pasa nada. Querida Daisy, este primer proceso, ¿quién es la persona responsable, posiblemente responsable? El conductor, que es el que llevamos todo este proceso, no sé si pueda decir el nombre de él, él se llama Diego Moreno, él está con todo este proceso, una persona pues que en mi modo de ver no ha mostrado más mínimo arrepentimiento por su forma de presentarse en las audiencias, de hecho una vez una de las jueces le pidió respeto, dijo que le causaba risa. Que creo que todo a su debido momento dejarán al descubierto pues como el estilo de vida que lleva. Pero cuando tú dices que no tiene arrepentimiento, ¿por qué llegas a esa conclusión? Porque la forma de expresarse y la forma de hablar de lo sucedido es como si hubiese sido algo normal, como tenía que pasar y le pasó. ¿La fiscalía dice que solamente era exceso de velocidad o había otro factor? En la reconstrucción hay exceso de velocidad y la fiscalía también determinó eso. Estamos esperando que avance más el proceso, porque ellos dicen pues tener otras pruebas. En algún momento, en alguna de las entrevistas que él dio, cosa que me desvirtuó totalmente uno de los fiscales, él dice que a mi esposo se lo arrojaron, que fueron otros carros, que él no fue. Y porque después del accidente, derivado de ese accidente, atrás hubo un choque múltiple, pero no tienen nada que ver con la escena. Obviamente quedó rastro de pintura y cosas atrás, pero no tienen que ver con lo que le pasó a mi esposo. Y pues la descripción de él en su narrativa es una descripción como, o sea, que no muestra arrepentimiento, ¿sabes? Porque yo digo, no es como que uno se le partió algo, no. Sí, no chocó, se fregó el bumper o algún tema. Con tu carro mataste a alguien. El comportamiento de él en las audiencias es... No, muy frío, muy escaso de
mostrar esa calidez, un poquitico de lo que nos estamos enfrentando en algún momento. Yo supe que era padre de familia y yo le dije a mi hermano, yo le dije, no, yo no, con una familia destruida es más que suficiente. Le dije yo así, no más. Pero cuando yo vi la actitud y cuando yo vi ciertas conductas, yo dije no. Y cuando vi el historial de infracciones y otras cosas de las cuales... ¿Historial de infracciones? Sí, tiene muchas infracciones de tránsito por diferentes temas. Y cuando vi todo esto, dije no me puedo sumar a hacer un eslabón de esas cadenas, de esas personas que van al volante haciendo daños. No me corresponde a mí, pero si a mí y si me lo preguntan, es una persona que no tiene que estar manejando. Una persona que no, y pues espero que el proceso como tal... Que es el más avanzado. Que es el más avanzado y ha sido súper, súper desgastante porque es entrar una y otra vez a repetir lo mismo sin que haya mayor avance. Hay 3 procesos más. Hay 3 procesos. Tal vez uno de los que creería yo donde están los principales responsables son los policías que dejaron a su suerte a Camilo en la clínica de Occidente. Más que todo porque ahí, dentro del derecho, me imagino que tus abogados te lo vieron mencionar, hay algo que se llama una posición de garante. La posición de garante en este tipo de casos es cuando, por regla general, incluso la fuerza pública tiene una posición de garantía frente a la ciudadanía. Pero aún más en específico, cuando ellos decidieron, como obligación legal y de manera voluntaria, cuidar a una persona que estaba totalmente desvalida, una persona que no podía entrar a valerse por sí misma. Y ellos decidieron cuidar ese riesgo y simplemente lo dejaron totalmente desprotegido, incluso con unas negligencias gigantescas de ni siquiera avisar al señor de seguridad de la clínica para que lo pudieran trasladar a Camilo adentro. Dentro de eso, cuando esos riesgos que ellos decidieron voluntariamente cuidar y además legal y constitucionalmente tienen que hacerlo y no lo hacen y se genera la muerte, ellos son responsables de esa muerte, a pesar de que ellos no lo hayan atropellado. Y eso se llama comisión por omisión. Ellos tienen que responder por esa muerte. ¿Ese proceso cómo va? ¿Quiénes son las personas vinculadas? ¿La subteniente y los miembros del cuadrante? Y los miembros del cuadrante. ¿Cuántos? Son 3 los que tienen llamados, pero también, pues de ahí en adelante, hay algo que se llama contaminación de la cadena de mando y es algo que escaló hasta las instancias de, en su momento, el general Camacho, que fue el que salió a decir todo en los medios de su cadena de mando. A tratar de mantener la supuesta versión de la violencia, que Sí, no se había dejado de sí. ingresar. Todo eso lo dijeron a través de todos los Creería medios. uno, mi querida Daisy, que al darse cuenta de que al parecer ellos tenían conocimiento de esa situación incluso desde mucho antes de la búsqueda y necesitaron encontrar una justificación, como ha pasado en muchos casos, tristemente, con algunos miembros de la Policía Nacional, que en vez de asumir con responsabilidad sus errores y sus deficiencias, y por tratar más bien de encubrir a los responsables, salen con mentiras que después siempre siguen siendo replanteadas. Así pasó con el caso de Nicolás Becerra. Y así ha pasado con muchísimos casos. Trataron de inventar supuestamente que Nicolás había atracado un bus. Implantaron hasta armas en el lugar de los hechos en vez de decir que estas personas le habían disparado. En este caso se inventaron que supuestamente tu marido había sido una persona violenta con el personal médico que quedó totalmente desvirtuado porque no debe haber una minuta de ingreso, no había absolutamente nada. Y la clínica sacó el comunicado oficial a los medios. La clínica inmediatamente conoció el caso. Decía el comunicado que lamentaba los hechos, pero que ellos dejaban en claro que la policía nunca había dado aviso ni al personal médico ni al personal de seguridad del mal estado en el que se encontraba mi esposo a las afueras de la clínica. 3 años tenemos desde esto. 3 años. Este mes se cumplen 3 años. 3 años. ¿Y la fiscalía qué dice?
Ellos, ¿Qué fiscal tiene este caso? nosotros estamos con el fiscal 9 de vida y el de los policías es el fiscal 28, que lo han cambiado, El de 9 vida que está manejando. el de tránsito, lo El de de tránsito. tránsito, que pues va avanzado entre sus comillas, es independiente de otra esta investigación. ¿Quién tiene el caso de la omisión? Pero no es una omisión de socorro, ¿no? Es la omisión de socorro, pero lo que se me hace paradójico es que iniciamos con la fiscal. Pero que mi se me querida va- Daisy, pero acá vamos a hacer algo y yo quiero que le transmitas estos mensajes a los fiscales y que naturalmente en medio de su competencia tus abogados puedan entrar a revisar. Una omisión de socorro es un delito de omisión, naturalmente, y una omisión es cuando tú tienes un deber legal de hacer algo y no lo haces y se generan unos resultados. Pero analizarlo desde la perspectiva de omisión de socorro en mi criterio es totalmente errado. Una cosa es el delito de omisión de socorro, 400 y pico, pero otra cosa es la aplicación del artículo 25 de la Ley 599 dentro de las posiciones de garantía. El grupo del cuadrante que estaba esa noche asumió el cuidado de tu esposo. No es que ellos hayan visto por la calle, permíteme de la manera más respetuosa interpretar el caso, y es que hayan llegado al momento del accidente y lo hayan dejado ahí. No. Ellos toman, montan en la patrulla a tu esposo, lo trasladan ante un hospital y su deber de diligencia era hacer o trasladar, si se puede decir de esa manera, el cuidado de ese riesgo a otras personas. Sí. Cuando ellos de una manera totalmente negligente, ajenas completamente a sus deberes constitucionales y legales, que ahí hay un deber general de garantía. Pero ellos de una manera negligente deciden dejar a tu esposo botado y ese riesgo que ellos decidieron asumir se terminó materializando en la muerte de tu esposo. No es una omisión de socorro, es un homicidio por comisión por omisión. Y la diferencia es muy grande. Y ese es el enfoque que, si bien la fiscalía no quiere tomar, lo digo con profundo respeto hacia las personas que te están representando, ese es el enfoque que ellos tienen que exigir. Y hoy la jurisprudencia, que son las decisiones de los jueces, permiten incluso que en el momento de tomar decisiones como una formulación de imputación, los jueces puedan hacer correcciones frente a esa forma de ver el caso. Esto no es un caso de omisión de socorro, es un caso de homicidio. Y un homicidio por comisión por omisión porque ellos no fueron diligentes, porque ellos asumieron voluntariamente cuidar una fuente de riesgo y era el estado de tu esposo, y no lo hicieron y eso se materializó en riesgo y eso simplemente es un homicidio. Se llama homicidio por comisión por omisión. Y ese es el delito por el que ellos deberían estar respondiendo y ese es el delito que la fiscalía debería estar investigando y no es difícil. Es incluso hasta más fácil de acreditarlo probatoriamente que el caso, que la situación del accidente. ¿Por qué? Porque es que simplemente basta con acreditar que ellos lo recogieron y que ellos lo dejaron botado. Que ellos tenían un deber de salvaguarda de esa vida. Es un deber incluso de mayor fortaleza que el de cualquier ciudadano. Usted tenía que entregarlo en el hospital. Usted no lo entregó. Y entonces, porque ustedes vienen aquí a inventar una versión de que la persona estaba siendo violenta, ¿para qué? Para tratar de lavarse las manos frente a sus responsabilidades disciplinarias y penales. Que disciplinariamente también deberían estar siendo procesados, mi querida Daisy. Es que en estos últimos días también hicimos nuevamente otra solicitud, porque extrañamente la fiscal inicial fue muy diligente. Yo me reuní con ella varias veces en la fiscalía. Me dijo, vamos a emitir estas y estas y estas órdenes. Pero de un momento a otro la cambiaron. Y el fiscal que asignaron, lo primero que le dijo a mi abogada es, tengo 1.500 casos, tengo problemas de salud y no le voy a dar prioridad, voy a ir paso a paso. Ya de manera respetuosa, bueno, esperemos los 15 días hábiles para que usted ponga al día. Pasó el tiempo. Fue mucho tiempo pidiendo también las grabaciones de los radioteléfonos. Enviaron más de 3 veces grabaciones cerradas, donde el investigador que estaba se sentó a escuchar más de 1.800 grabaciones, perdiendo tiempo donde esto no corresponde al rango. No. Mi abogada solicitó la investigación, que salieron los mismos policías de rango alto, estoy hablando de mayores, a decirle a los medios, ya iniciamos una investigación interna, proceso disciplinario. La primera respuesta, pasando los meses, muchos meses, es no hay investigación disciplinaria, no existe.
Luego fue el investigador de la fiscalía y le dijeron, no, vaya a otra oficina, lo pusieron de oficina en oficina. Cuando él dijo, no, yo ya vengo con una orden de la fiscal, le mandaron una orden que lo que me explicaba mi abogada es la enviaron incompleta, entonces es una falta de respeto, la enviaron en parches, donde no se ha avanzado nada. Supimos que enviaron a alguien de la policía a revisar todos los archivos que teníamos en fiscalía. Y cuando ya nos cambiaron a este nuevo fiscal, el fiscal se ha tomado todo el tiempo, situación que nos llevó a poner una tutela el año pasado, que el fallo fue a mi favor en el mes de agosto, donde le ordenaban que ya había tenido tiempo suficiente y que tomara una decisión. Para tomar una decisión, y él decidió archivar. Uh-huh. Archivarlo bajo el argumento de que había sido notificado por compulsa del fiscal de vida el caso y que él no podía asumir ese caso si no era con una querella. Situación que yo dije, claro, no. Pues, porque el delito es omisión de socorro y no lo quisieron tipificar por el lado del homicidio por comisión por omisión. Entonces yo me fui automáticamente a poner la querella, la fiscalía no me la recibió porque al ver todo lo que no había lleva pasado el los 6 archivo, meses y era una caducidad. entonces me dijeron, no va a quedar dando vueltas en el sistema. Sin embargo, mi abogada, con todo el resto de la documentación, le demostró que no era necesario la querella por los diferentes argumentos que hay y por cómo había iniciado todo el proceso. Que si bien el garante es el fiscal de vida porque es el delito mayor, todo va conectado. Entonces, hoy por hoy, hasta esta semana, tuvimos una audiencia que fue fallida, otra citación con un juez de garantías para el desarchivo, pero el fiscal no asistió por incapacidad. Realizamos una nueva solicitud para que asignen otro fiscal, ya que en el mes de diciembre y en el mes de marzo tuvimos cita con una mesa de trabajo asignada por la jefe de seguridad territorial para que demostraran en qué iban los casos. Cada uno pues llegó a su rendición de cuentas, el de vida dijo que estaban en estas preparatorias de audiencias y que seguíamos esperando nueva fecha. El de hurtos explicó lo que tenía, que también es un fiscal que acaban de asignar nuevo. Y el de la policía pues envió un fiscal de apoyo, de reemplazo, que dijo que estaba presto a esperar la audiencia, pero en la siguiente audiencia no estuvo porque dicen que no le notificaron. Ok. Es muy importante que en esa audiencia de reanudación de la indagación de desarchivo tienen que plantear que la tipificación, es decir, la selección del delito que hizo la fiscalía es totalmente errada. Es totalmente errada, porque se quieren lavar las manos diciendo que la omisión de socorro es un delito querellable y que tú debiste poner la querella para que después digan, bueno, listo, la puso, pero pasaron los 6 meses de la caducidad, no puede hacer nada. Pero la tipificación está totalmente errada, porque no estamos hablando de una omisión de socorro en específico, en general. Estamos hablando que existía una posición de garante por parte de los policiales y que esto es un caso de homicidio por comisión por omisión. Y eso implicaría que ya sería un delito de investigación oficiosa y no un delito querellable. Es muy importante que peleen eso. Es muy importante, porque acá la fuente de responsabilidad de ellos no es el artículo 400 y pico de la omisión de socorro. Es el artículo 25 de la ley 599 que habla de las posiciones de garantía. En cómo la fiscalía te está haciendo imposible la posibilidad de acceder a la administración de justicia con un argumento totalmente tramullero y totalmente falso y errado. Entonces eso quiero regalarte. Que te transmitan ese argumento que esto no es una omisión de socorro. Esto es un caso de homicidio por comisión por omisión. Artículo 25, numeral primero. Y aún eso es muy importante. Porque es que la discusión acá no es decir, el archivo porque no era un delito querellable. Es que desde cuándo se está hablando en este caso de una comisión por omisión, de una omisión de socorro. Es la peor tipificación que he podido escuchar en muchísimo tiempo frente a unas circunstancias de estas. Como si están diciendo que los policías tenían una omisión genérica como la de cualquier ciudadano de que va por una carretera y ve a una persona muriéndose y no hace nada. Si ellos mismos asumieron el cuidado de tu esposo y no hicieron absolutamente nada frente a eso, me van a decir que es una
que es una omisión de socorro, tienen que irse y tienes que decir, exijo que la investigación dentro de todo este marco se lleve por donde tenía que llevarse. El archivo es cuando tú no logras determinar los elementos, objetivos del tipo y una cantidad de cosas, pero es que acá ni siquiera se ha investigado la comisión por omisión. Y lo más triste de todo esto, y pese a la cantidad de pruebas, es que han puesto en tela de juicio toda la cadena de custodia que la misma fiscalía rompió, diciendo que los videos, como los medios de comunicación en su momento, ellos tuvieron acceso a ellos, no sé por qué, pero... Pero mentira, Daisy, te voy a decir algo. Porque es que la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho que el tema de cadena de custodia ya ni siquiera es una discusión de legalidad. No es una discusión de si tú puedes venir a utilizar los videos. Si hay violaciones supuestamente a la cadena de custodia, eso es un debate para que el juez lo analice y que pueda afectar su credibilidad, pero no es que algo que no se pueda usar. Entonces es muy importante que tú también te lleves eso. El tema de cadena de custodia hoy por hoy en el derecho ya no es un tema de si se pueden usar o no se pueden usar. Es paja, es mentira lo que te están diciendo, sino que es un tema del valor probatorio que le dé el juez. Entonces que los utilicen, que eso es una discusión que tiene que tener el juez, no la fiscalía. Así es, y lo otro es que así como los recogimos nosotros de manera circunstancial, buscando como dónde estaba mi esposo, ellos mismos ya los estaban buscando porque la misma gente decía, es que ya vino la policía a pedírnoslo, ya vino la policía y dice que no lo entreguemos a nadie, la SIJIN. Ahora, eso es otra cosa que yo quiero exponer y dejar muy en claro. Meses después de la muerte de mi esposo, un informante a un medio de Noticias 1 le hizo una denuncia muy grave y es una noticia que hoy por hoy me explica el panorama de todo el comportamiento de la SIJIN y es algo que llevamos pidiendo respuesta y la policía tampoco ha querido indagar ni ser claros con nosotros. Y es que él entregó fotos a ese medio de comunicación y conversaciones con una persona de apellido, en el chat dice Rojas, de la SIJIN, donde venía trabajando con él hace meses siguiendo una banda de esa zona, y esa noche le dijo, aquí estoy, mandaron a robar a estas dos personas y le toma una foto a Freddy, al padrino, y a los zapatos de mi esposo que se alcanza a ver en la mesa donde ellos estaban. Dice, los van a drogar, vienen por ellos, esto es muy peligroso, tengo miedo, le voy a enviar más fotos. Él en esa denuncia dice que la SIJIN hizo capturas, cobró la recompensa, que a él no le pagó nada y que ahora él teme por su vida. Como si fuera un informante. Era un informante que venía trabajando con la SIJIN. Y eso explicaría por qué la SIJIN había estado recogiendo información, por qué estaba el carro con las 5 personas, por qué habían ordenado la recolección de los videos por USB y hoy por hoy, curiosamente, por qué no avanzan las investigaciones. ¿Por qué no avanza nada? Y por qué, lo que yo les decía, ustedes empezaron a recibir información, mi esposo se sentó a las 7:23 de la noche, las otras personas que llegaron, que no sabemos cuántos cómplices sean, los que estén ahí en la banda que los drogó, llegaron a las 7:45. El informante empezó a enviar mensajes desde las 8 de la noche y no hicieron nada por salvaguardarlos. Con más razón aún, deberías pensar con tu equipo de abogados en presentar una demanda contra el Estado, porque no es por una reparación directa de una falla en el servicio, porque de un lado, además de que las personas de ese cuadrante fueron totalmente negligentes, no atendieron sus deberes de cuidado y protección, no asumieron la protección concreta de ese riesgo que habían asumido, sino que al parecer la SIJIN ya tenía una investigación paralela, se dieron cuenta que los iban a drogar, se dieron cuenta que los drogaron, no hicieron absolutamente nada. Freddy alcanzó a salvar su vida, tu esposo no pudo salvar su vida, pero además de eso, curiosamente empiezan a existir versiones oficiales para tratar de encubrir lo que sucedió, como si quisieran salvar la investigación de la SIJIN, o como si quisiera simplemente encubrir los malos procedimientos que habían sucedido ese día. Ahora algo que se me había pasado a comentar y es, yo les dije, a mis hijos, yo les dije, el silencio no es una opción, porque el silencio enferma, ese silencio, pero yo no tengo por qué vivir con miedo. Ya ha venido pasando algo que para mí es delicado, porque en diferentes diligencias que he estado en la fiscalía, con los diferentes
personas que me asignan a tomarme una y otra vez las diferentes entrevistas, porque para vida es una, para todos los casos es una entrevista diferente. Ya me ha pasado en 2 oportunidades donde la persona que me empieza a recibir el caso, ya cuando llegamos al punto de darse cuenta de qué caso le estoy hablando, toma una pausa y me dice, ¿tú eres el caso del ingeniero Powell Camilo? Y yo le digo, sí. En una oportunidad uno cogió un papel en el mismo escritorio donde estábamos y me escribió mirando a su otro compañero y me dijo, ten cuidado, este tema es delicado, y me lo pasó por entre la mesa. Yo lo asumí, gracias por advertirme, pero yo no tengo que vivir con miedo, porque lo que yo digo, no puede ser que toda una institución se vaya a prestar para querer tapar. Si ellos dicen, no, fueron los errores, entonces que salgan y no se presten para toda una mentira en escala. Porque así me he sentido yo, me he sentido burlada, me he sentido utilizada, me he sentido como el conejillo de Indias de todas las versiones de ellos, en donde también enlodaron el nombre de mi esposo y yo no puedo pedirles nada. No puedo decirles, cítenlos, cada uno sirvió en su cargo, hasta donde sé uno se retiró ya de la policía. Pero ¿en dónde está la rendición de cuentas de cada una de esas personas? ¿Dónde están los procesos disciplinarios también? Porque a la fiscalía no les ha llegado nada claro y porque el fiscal ahora dice tenerlo archivado y llevamos desde septiembre con el caso archivado y han pasado todos estos meses y ruegue para que lo desarchiven por lo menos y poder continuar. Y con lo de hurtos, pues es un sinfín de cosas, de pruebas, porque a esto se le suma que los ladrones, después de haberse quedado con los papeles de mi esposo y pese a que yo hice la cancelación de bancos, de todos los servicios que él manejaba, meses después se acercaron a Movistar y sacaron un teléfono, en ese momento un iPhone 13, lo pidieron a domicilio, un teléfono que es de rastreo, un teléfono que si lo piden a domicilio, la fiscalía puede llegar a preguntar quién lo tiene, por qué lo tiene, cómo lo consiguió. Todo esto lo puse, por eso llegó un 4.º proceso. Sin embargo, ahí está, porque este proceso lo mandaron para la ciudad donde estábamos, entonces me pusieron a voltear de ciudad en ciudad. ¿Por qué? No sé si la denuncia se hizo en Bogotá, pero resultó en otra ciudad, que eso lo hace el sistema. Esas fueron las respuestas, por favor trasládenlo a Bogotá, no se ha podido. Entonces, ¿qué dice Movistar? No, ok, damos de baja la venta por una compra irregular, pero no hacemos nada. Entonces yo les digo, la verdad, ustedes están haciendo coloquialmente o popularmente un caldo de cultivo para los ladrones, para el AMPA, porque ni usted se preocupa de saber por qué todo el mundo se lava las manos. Robaron, sino ya yo lo cobro con el seguro de ventas irregulares y no pasa nada. El nombre del cliente queda manchado, en este caso el dolor para mí, porque nuevamente fue llevar el acta de fallecimiento, demostrar todo, volver a denunciar. Y lo que más rabia me da es que pese a estas pruebas, después de más de un año, no, al año del fallecimiento de mi esposo, me empezaron a llegar nuevamente cobros por el crédito de una tarjeta, donde sacaron más de 5 millones de pesos en compras. Y cuando voy y miro las compras, que logré mirar y rastrear, pero siempre la respuesta es lo mismo, que la fiscalía sea la que pida las pruebas. Usted es una persona civil, usted no puede pedirlas, me dicen así, usted no puede venir por esas pruebas. Y las compras son todo en el mismo cuadrante, donde drogaron a mi esposo, donde lo robaron y donde le pasó de todo. Entonces, eso me lleva a decir, la banda está ahí, sigue haciendo lo mismo y no pasa nada. Pero igualmente acá vamos a compartir las fotos de las personas que son responsables, al menos para que frente a esta gigantesca negligencia, mediocridad de las autoridades y el encubrimiento al parecer que están haciendo quién sabe qué, al menos las personas que puedan ver este podcast tengan las herramientas suficientes para poder identificar a las personas que drogaron y que asesinaron a Camilo. Hay una imagen muy clara y que yo espero que llegue y que las personas que la puedan reconocer, porque es una imagen muy, muy diciente. Lo uno puedan cuidarse y lo otro denunciar. Por favor. Denunciar es una imagen que quiero que llegue a muchas personas porque están en todos los videos y es pues, la misma persona que los lleva, los saca y las que no los dejan subir al taxi. Bueno, todo esto. Mi querida Daisy, ahorita en la parte final pues has dado bastantes mensajes generales, pero quiero
preguntarte si quieres decir un mensaje, un último mensaje a las personas que vean este capítulo. ¿Qué les podrías decir? Es un llamado a que no podemos convertir a las víctimas en culpables. Inicialmente, tanto el nombre de mi esposo como en su momento como el de Freddy fueron personas señaladas que les preguntaron que quién los había mandado a meterse en allá. No, la víctima no debe ser la señalada, porque el que está haciendo el daño son estas bandas que están saliendo a amarrarte pies y manos a alguien para tirarlos al agua y que se hundan. Eso es lo que hacen cuando hacen esta sumisión química. Y aquí nos unamos, porque son más o menos 1.500 casos y creo que los superan por año. Y la misma fiscalía me ha dicho, son entre 8 y 10 casos al día de los que alcanzan a denunciar. Y son delitos silenciosos. Y son silenciosos porque la víctima no recuerda, porque la víctima no puede hablar. Y son silenciosos porque muchas de las personas que me han contactado, que han sido víctimas de lo mismo, me dicen, prefiero olvidar, porque ya perdí mi matrimonio, perdí mi novia, perdí mi trabajo, perdí mi cuenta, me robaron mucha plata, nadie me responde. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando con estas condenas? ¿Qué está pasando con esta gente? Cuando he intentado pasar la hoja, vuelve y sale alguna víctima, y me pasó así el año pasado. El amigo de una conocida también perdió la vida. Dejó, si no estoy mal, 2, 3 niñas. Y las personas no solamente mueren, como le pasó a mi esposo, sino también porque aparecen porque broncoaspiraron, les dio un ataque, un derrame. O sea que las cifras no son claras. Y es lo que le he venido diciendo a la fiscalía. Salgan a hablarle a la ciudadanía con franqueza. Sálganles a decir lo que está pasando con los medicamentos y que esto se les salió de control. Y no es crear un pánico, porque las personas tienen derecho a saber qué es lo que está pasando. Entonces, mi mensaje es eso, el no callarnos, el no sentir la vergüenza de denunciar. Y yo ya no les puedo devolver a mis hijos lo que les quitaron, ni la vida que yo tenía. Ni es tu responsabilidad tampoco hacerlo. Pero si puedo levantar mi voz y no sumarme a ese silencio, lo voy a hacer. Gracias, mi querida Daisy, por este relato. Esperemos quiero que te lleves los consejos jurídicos que Claro te que puedo sí. ofrecer el día de hoy. Esperemos que ojalá puedas acceder a la justicia y esperemos que la fiscalía haga su trabajo, que lo haga en la manera en la que debe hacerlo, Eso en vez espero. de Eso. negar tanta justicia y gestar tanta impunidad. Y bueno, si ustedes creen que tienen un caso que merezca justicia, vamos para eso, mi querida Daisy.